Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Por la maravillosa gracia de Dios, nos reunimos una vez más a través de este medio de comunicación para estudiar la bendita palabra de Dios. Antes de iniciar nuestro estudio, amables oyentes, vamos a inclinar nuestro corazón en oración delante de nuestro Creador. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, Creador de los cielos y de la tierra, te damos la gloria, la honra y el honor a ti. Te bendecimos y te alabamos porque solo tú eres digno de gloria, honra y honor, pues tú creaste los cielos y también la tierra y todo lo que en ellos hay. Te damos gracias por el sustento que nos provees cada día, por la familia y por toda cosa buena que tú das a tus hijos, Señor. Aún también te agradecemos por las dificultades y las cosas que tenemos que pasar, porque esto forma nuestro carácter y nos hace conforme a tu imagen y nos ayuda a crecer espiritualmente. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio. Bendícelo y permite que seamos edificados, fortalecidos, consolados, y que tus palabras se guarden en nuestra mente y en nuestro corazón para gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Seguimos adelante con el estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando el capítulo 6 y en esta ocasión vamos a meditar en el versículo 16. Le ruego que si usted tiene una Biblia, la abra conmigo y leamos juntos la palabra de Dios. Gálatas 6, verso 16. Dice así la palabra de Dios: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El apóstol Pablo, en este pasaje de Gálatas 6:16, nos enseña dos cosas muy importantes. En primer lugar, nos enseña que solo hay una regla o norma que puede traer paz y reconciliación con Dios al pecador. Y en segundo lugar, este pasaje de Gálatas 6:16 nos enseña que solo los que anden conforme a esa regla pueden formar parte del Israel de Dios, es decir, de la iglesia del Señor. Veamos la primera enseñanza de Gálatas 6:16, el pasaje o el versículo en el cual meditaremos en esta mañana. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Según este pasaje, solo hay una regla o norma que puede traer paz y reconciliación al pecador. La pregunta sería, ¿cuál es esta regla a la que hace referencia el apóstol Pablo y que solo puede traer paz y reconciliación con Dios al pecador? No puede ser otra cosa que el vivir confiados única y exclusivamente en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz para su salvación. No confiados en la obediencia a la ley ni en el rito externo de la circuncisión para su salvación. Porque de ser así, desechan al único que puede traer misericordia, gracia, paz y salvación a sus vidas. Es por eso que Pablo dijo en Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 11 lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Según este pasaje, Pablo dice claramente que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es decir,
todos los que no anden conforme a la regla que dice Pablo en Gálatas 6:16, es decir, vivir confiados única y exclusivamente en el perfecto sacrificio de Cristo en la cruz para su salvación. Los que no confían única y exclusivamente en el sacrificio de Cristo para su salvación, están confiados en sus obras o en los ritos de la ley para ser salvos, pero Pablo en este pasaje nos dice que todos los que dependen o viven conforme a las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito desde el Antiguo Testamento que ninguno se justifica para con Dios, porque es maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y luego Pablo añade, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Así es que, amable oyente, claramente la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, desde el primer versículo del capítulo 1 hasta el capítulo 6, nos enseña que sólo a través de la obra perfecta de Cristo, el pecador, el hombre, puede ser salvo y justificarse delante de Dios. No por sus obras, no por guardar la ley, no por cumplir los ritos de la ley puede salvarse. ¿Por qué razón? Porque no hay ningún hombre sobre la tierra que pueda cumplir ni guardar la ley de Dios perfectamente tal como Él lo exige. Solamente hubo un hombre sobre la tierra que guardó perfectamente toda la ley y los ritos de la ley. Ese hombre fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vino del cielo a la tierra a cumplir la ley en lugar de nosotros, a vivir esa ley y conforme a esa regla de Dios que ningún hombre sobre la faz de la tierra puede vivir. Es por eso que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque es maldito todo aquel que violare uno o dos o tres o cualquier punto de la ley, porque cuando se viola un punto de la ley, se violan todos los puntos de la ley, porque la ley de Dios es perfecta. Por eso Pablo dice, y que por la ley ninguno, amable oyente, ninguno se justifica para con Dios. Y dice, es evidente porque el justo por la fe vivirá. El justo, el que es justificado por la sangre de Cristo, solamente puede vivir por la fe en el Hijo de Dios. Ningún hombre sobre la faz de la tierra se justifica por su propia obediencia delante de Dios, ya que sus obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Solo Dios acepta un sacrificio y una obra perfecta, y ese sacrificio y esa obra es la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo también dice en Gálatas capítulo 2, verso 16 lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo nos dice aquí también claramente, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Claramente el texto dice que ningún hombre es justificado por obedecer la ley. ¿Por qué razón? Porque no pueden obedecerla perfectamente, sino que somos salvos por la fe de Jesucristo, porque Él fue el que cumplió la ley perfectamente y murió en la cruz recibiendo el castigo que nosotros merecíamos por haber violado la ley de Dios. Nosotros también hemos creído, dice Pablo, en Jesucristo
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. De la única manera que somos justificados delante del juez del universo es por la fe de Cristo Jesús y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, dice él nuevamente, nadie será justificado. Es decir, nadie será declarado libre de culpa ante el tribunal del universo si confía en su propia justicia, en su propia obediencia, en los ritos y en el guardar la ley. Porque el Dios del universo exige obediencia perfecta. En Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17, Pablo también escribió lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este pasaje de Romanos 1, versículos 16 al 17, es supremamente maravilloso. Porque Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Es decir, él no se avergüenza de Cristo y su obra perfecta. ¿Por qué razón no se avergüenza? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que confía en la obra perfecta de Cristo. Luego dice él, al judío primeramente y también al griego. El Señor Jesucristo vino primero a los judíos y después mandó predicar el Evangelio a toda criatura, a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Él es poder de Dios para salvación al judío y al griego, al pueblo gentil, para todo aquel que cree en él. Y en Lucas capítulo 18, versículos 19 al 30, dice así, en Lucas capítulo 16, versículos 9 al 13, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice el Señor, os digo que éste bajó justificado, mientras que el otro no. Porque el que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Esta parábola enseña que solo se justifica delante de Dios aquel que se reconoce pecador, incompetente de salvarse a sí mismo, aquel que se siente avergonzado de su pecado delante del Dios del universo. Ese es aquel que puede bajar justificado del templo, es decir, de la presencia de Dios. Mientras que el fariseo, orgulloso, dijo: te doy gracias porque no soy como ese pecador. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, no soy injusto, no soy adúltero, no soy como ese publicano. Este estaba confiado en sus obras, este estaba confiado en su reputación y en su rectitud para justificarse delante de Dios. Pero nadie se justifica delante de Dios por sus obras, porque las obras del hombre que no está justificado en Cristo son abominables a los ojos de Dios, porque Dios no acepta las obras del hombre a no ser que las haya lavado y justificado en la sangre de Cristo, porque ningún hombre cumple con el estándar de Dios. Solo Jesucristo pudo cumplirlo. Por eso el texto dice que este hombre publicano bajó justificado. Se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Os digo que este descendió, dice la parábola, justificado antes que el otro. Bajó justificado,
porque reconoció su pecado, porque se reconoció incompetente para salvarse a sí mismo y porque pidió misericordia y salvación al Dios del cielo. Dijo: Señor, sé propicio a mí, sálvame, límpiame, que soy pecador. Y dice él que éste bajó justificado, mientras que el otro no, porque el que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Qué maravillosa verdad tenemos en este pasaje, amables oyentes. Y en segundo lugar, el pasaje de Gálatas 6, versículo 16, nos enseña que solo los que andan conforme a esta regla pueden formar parte del Israel de Dios. El texto dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Solo los que confían en la obra perfecta de Cristo pueden venir a formar parte del pueblo de Dios o del Israel de Dios. ¿Por qué razón, amables oyentes? Porque por herencia y por práctica del pecado somos enemigos de Dios desde el vientre de nuestras madres. No pertenecemos a su pueblo porque nacimos destituidos de su gloria, fuera del Edén. Somos enemigos de Dios. No pertenecemos a la familia de Dios por el pecado que nos separa de Él. Por esta realidad pecaminosa que el hombre no puede superar, solo los que anden o confíen en la obra perfecta de Cristo pueden venir a formar parte de la iglesia o del Israel de Dios. Solo hay una norma, solo hay una regla que puede acercarnos a Dios, quitar la enemistad que el hombre tiene con Dios. Y esa regla y esa norma es confiar en lo que el Señor Jesucristo hizo por todos nosotros en la cruz del Calvario, quien dio su vida en rescate por nosotros. Qué maravillosa verdad esta, que tenemos que repetir y repetir y atesorar en nuestro corazón. No confiemos en lo que hagamos para ser salvos ni justificados delante de Dios. Confiemos en lo que hizo Jesucristo. Plenamente, 100% confiemos en esa obra perfecta. Que cuando confiemos en esa obra perfecta, nuestra vida comienza a ser renovada y transformada. Y comenzamos a producir frutos de justicia. En nosotros comienza a manifestarse el fruto del Espíritu Santo. Cuando confiamos en Cristo, comenzamos a hacer buenas obras, ya no para justificarnos ni ganar la salvación, sino porque hemos confiado en Él, porque Él nos justificó y nos ha hecho nuevas criaturas por su obra perfecta en la cruz del Calvario. Es por eso que en Romanos capítulo 5, versículo 10 dice lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pablo dice aquí: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Éramos enemigos de Dios, pero fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. El Hijo de Dios es el que nos reconcilia a través de su sacrificio perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados y confiar única y exclusivamente en la obra perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice el texto: mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Al estar reconciliados por la fe en la obra perfecta de Cristo, somos salvos de la ira de Dios por la vida de nuestro Señor Jesucristo, el justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 12 al 13, también dice lo siguiente acerca de esta verdad: en aquel tiempo estabais sin Cristo, ajenos de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo,
Claramente este pasaje nos muestra lo que éramos antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de creer en su obra perfecta. Dice que en aquel tiempo, cuando no éramos creyentes, cuando éramos enemigos de Dios, los que no creíamos en Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, no éramos parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios. Por lo tanto, estábamos ajenos a los pactos de la promesa, es decir, no conocíamos las Escrituras, éramos ignorantes de la palabra de Dios. Sin esperanza y sin Dios estábamos en el mundo, porque no teníamos a Cristo y andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice el texto: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, acercó a los que estábamos lejos de Dios, porque nos reconcilió con Él, porque quitó la enemistad que teníamos con el Padre. Su sacrificio, su obra nos acerca, nos permite tener comunión con Él, venir a formar parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios. Qué maravilloso encontrar esto en las Sagradas Escrituras. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis venido a ser hechos cercanos por la sangre de Cristo el Señor. Maravillosa promesa, a la cual yo le invito hoy, amable oyente, a que usted la crea y que confíe en Cristo como el único medio de salvación dado a los hombres para poder ser reconciliados con el Padre. Porque usted está destituido de la gloria de Dios si no ha creído en Cristo. Y si no confía única y exclusivamente en Cristo, usted se perderá. Porque la Escritura dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. ¿Por qué razón? Porque Él fue el que pagó la deuda y el pecado que nos separaba de Él y nos hacía sus enemigos. Por eso ven hoy al Señor Jesucristo y confía en Él, porque solo en Él hallarás paz y reconciliación con Dios. Tal como dice el texto que estamos estudiando hoy en Gálatas 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, es decir, que confíen en Cristo y su obra redentora únicamente, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. A los que anden conforme a la regla, a los que confíen en Cristo como su único y suficiente Salvador, a ellos solamente vendrá paz y misericordia. Porque no podemos encontrar paz y misericordia sino solo a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué maravillosa noticia, qué maravilloso encontrar esto en las Sagradas Escrituras. Ven hoy a Jesús, no deseches a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu buen obrar, porque un cristiano no solamente es aquel que se arrepiente de su pecado, sino aquel que también se arrepiente de su rectitud. Es decir, se arrepiente de confiar en sus propios logros, en su propia moralidad. Es uno que reconoce que solo por la gracia inmerecida de Dios viene a formar parte de la familia de Dios. Por eso en Efesios 2, versículos 18 al 19 dice: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Claramente este pasaje nos enseña que por medio de Él, es decir, de Cristo y su sacrificio perfecto, los unos y los otros, es decir, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Los judíos y los gentiles tienen un solo Salvador, y solamente hay un medio para salvarnos, y es por medio de Jesucristo. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, dice el texto, y miembros de la familia de Dios. Solo a través de la obra perfecta de Cristo podemos venir a formar parte de la familia de Dios, a ser miembros del pueblo de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, quien nos reconcilió con el Padre, dando su vida en rescate por nosotros.
Alabamos el nombre de Cristo en esta mañana y le glorificamos por su obra perfecta. Y doy gracias a Dios porque le ha permitido escuchar nuevamente el glorioso mensaje del Evangelio. Confía en Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y de tu buen obrar y ven a los pies de la cruz, para que solo en Él halles perdón y misericordia. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en sus vidas en este día y tú puedas descansar y confiar en lo que Él ha hecho por nosotros. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy, amables oyentes. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.